cómo vive Cristo, mírenme a mí. Qué fuerte. Yo he escuchado a pastores decir, no me miren a mí, miren a Cristo. Y esa es la papa, ¿no? Ya, sí, así. Lo importante es que lo vean a uno hacer como Cristo haría. Ese es el verdadero cristianismo. Lo mismo en la docencia. Si un profesor no prepara su clase, no es riguroso, tampoco puede esperar que sus alumnos lo sean. Es lo que hace, es lo que modela, no es lo que dices. Ahora bien, del punto de vista político, yo creo que es importante revisar algunas tendencias. Una tendencia es que el modelo político chileno durante el gobierno militar se destacó por ser un modelo que dio cobertura dentro del marco del sistema educativo. La cobertura, digamos, la posibilidad de que la gente accediera a la educación, yo diría que prácticamente zanjó el problema. Es casi, el porcentaje es casi un 98% de cobertura. Entonces, los 80 del gobierno militar fueron de una educación que generaba espacio para que la gente ingresara a la educación. Sobre todo a partir del año 82, cuando se crea la Universidad de Portales, se empezaron a crear las universidades privadas, y que, como dice Fernando Villegas, un artículo muy interesante que les recomiendo que lo lean sobre el tema este de la universidad, él dice, lo cierto es que las universidades privadas dieron acceso a miles de jóvenes que no tenían otra posibilidad de ingresar a la universidad. Muchos hoy día son universitarios porque se creó una apertura de universidades privadas, que hoy día están siendo cuestionadas por el tema del lucro de una cosa, pero que a partir de esa apertura generó acceso, lo generó. Hoy día tenemos sin duda más universitarios que los que teníamos en la década del 70. El gobierno de Erwin fue un gobierno que dio principios, dio valores de los derechos humanos. El gobierno de Erwin en la educación fue un gobierno que aportó, que contribuyó a entender la educación como un valor humano, como un derecho humano, con un sentido de justicia, y en ese sentido también se le aprecia. El gobierno de Lago, en cambio, planteó un modelo basado en la calidad material de la educación. Toda la innovación de Ricardo Lago, tanto cuando fue ministro como cuando fue presidente, su énfasis estuvo en la calidad material, en el desarrollo material. Y por cierto, con una filosofía relativista en lo moral. Pero no fue su eje la filosofía, su eje fue el desarrollo material de la educación, la modernización de la educación. El gobierno de Frei fue un gobierno de construcción material. No se recuerda a Frei como un reformador de educación, sino como un constructor de obras. Tiene que ver mucho con su especialidad, parece, ¿no? Porque Frei es un ingeniero hidráulico y probablemente lo que le preocupa es eso, ¿no? La estructura. Y en el caso de Bachelet, el sistema educacional se destaca por ser un sistema que generó multiculturalidad, es decir, la diversidad, y dentro de ese esquema el relativismo moral. Los peores embates del relativismo moral que recibió la Iglesia fue el gobierno de Bachelet. Bachelet representó un modelo diverso, extremadamente diverso, sin una definición de sustento ético cristiano, sino que al contrario, se deslindó y se distanció de este modelo. Y yo creo que las consecuencias del relativismo moral a la hora de abordar el aborto, el concepto de matrimonio gay y todas estas cosas que estamos viviendo, hasta el fenómeno tánico, la fotografía de esos desnudos, tiene que ver con una filosofía de relativismo moral que marcó la generación. El gobierno de Piñera intenta, en el poco periodo que tiene, crear una educación basada en el desarrollo social, no solamente por el modelo político que trae, sino por el hecho de que la gente está pidiendo que la educación sea realmente un efectivo medio de ascensión social. En estos gobiernos que hemos tenido, que ustedes ya han experimentado, algunos menos que otros, porque entiendo que por la edad muchos de ustedes tal vez conocieron
la década de los gobiernos de los 90 o de los gobiernos democráticos, pero eso le da una perspectiva de cómo ha ido evolucionando en cada gobierno los énfasis sociopolíticos y culturales de la educación. Ahora, analizando el tema de la Iglesia propiamente tal, y tal vez un poquito más atrás para entender la tendencia, hay que ver en qué parámetro, en qué espacio la Iglesia evangélica actúa en la educación. Porque uno es lo que hacemos nosotros como cristianos, algunos de fe católica, otros de fe evangélica, y otra cosa es ver qué es lo que pasa en la estructura global del planeta en términos educacionales. Nosotros en la década, como evangélicos, en la década de 1909, tuvimos una impronta evangelizadora muy interesante. De hecho, el crecimiento evangélico, para que se hagan una idea, hasta la década de los 80 llegó a tener índice de un 5% anual. O sea, realmente la sumatoria de evangélicos fue muy fuerte a partir de 1909, y fue ni siquiera en el estrato social alto ni medio, sino que en el sector bajo. El mundo evangélico irrumpió en 1909 con una potencia impresionante desde el punto de vista del crecimiento numérico, que llegamos a tasas de crecimiento que doblaban las tasas de crecimiento vegetativo. Es decir, crecíamos como con el número, es como que se convertía el evangelio, tu familia, la familia de tu vecino y los vecinos de tu vecino. Para que haga una comparación cuántica, hoy día se convierte el evangelio tu hijo con fortuna. O sea, la tasa de crecimiento es casi incomparable. Hoy día la frecuencia de crecimiento del mundo evangélico es extremadamente baja en comparación a las tasas de crecimiento que tuvimos en periodos anteriores a la década del 90. Y hay que preguntarse por qué, por supuesto. ¿Por qué en los 90 el mundo evangélico dejó de crecer a esa tasa? ¿Y por qué obviamente creció en la otra tasa? En el otro periodo, quiero decir. Pero en ese periodo de 1909, nosotros vivimos las dos guerras mundiales, que Chile siempre mira las guerras mundiales como muy lejos de su espacio por la distancia geográfica. Pero el impacto de la guerra tiene mucho que ver con la escatología evangélica. La escatología evangélica es una escatología, para los que no conocen algo de teología, es el estudio de los tiempos finales. El concepto teológico bíblico de los tiempos finales es una doctrina que juega un rol modelador, y escúchame, en el desarrollo social evangélico. La escatología, uno se pregunta, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver, porque tiene que ver con el sentido de propiedad de la tierra, tiene que ver con el sentido de trascendencia. Esto de que el evangélico se siente forastero en la tierra es producto de la escatología. Esto de que la tierra es un escenario para la vida eterna, ese concepto en que prácticamente los evangélicos van a ser abducidos en algún minuto por un extraterrestre que es dueño de todo y nos va a abducir, es el concepto escatológico, la abducción, que nosotros en griego se llama la parucía, que aparece, ¿cierto?, en un momento indeterminado, porque puede ser en cualquier minuto. Entonces podemos estar aquí y el micrófono queda solo, ¿entiendes? Yo fui abducido. Entonces, ese concepto escatológico, que es como una carga diaria, que uno dice, bueno, ¿qué hago si puedo ser abducido en cualquier momento? Entonces, el evangélico vive en ese sentimiento de abducción, y por lo tanto, como va a ser abducido, no corta el pasto del jardín, no sé, no le echa benzina al auto. ¿Cómo le va a echar benzina al auto? ¿Para qué va a gastar plata si no va a abducir en la noche? Entonces, claro, esa escatología era producto de la guerra, porque la guerra era nihilista al final, porque la guerra al final creó el sinsentido, porque
uno dice, bueno, si la Tierra se va a acabar, ¿eh? Y Hitler va a invadir, y qué sé yo, y todos se van a destruir, y como decía Albert Einstein, yo no sé las armas que van a usar en la tercera, pero sé en la cuarta, porque en la cuarta van a quedar palo y piedra, ¿eh? Entonces había un concepto ahí de caos, ¿eh? El nihilismo, todo eso de Nietzsche, todo se empieza a manifestar. Y la iglesia evangélica, el más pequeño pentecostal del puerto de Valparaíso, la erupción era su tema. ¿Me entiendes? Entonces no había construcción. No había construcción. Entonces los hermanos cuando se despedían en la noche, qué sé yo, decían, bueno hermano, que Dios te bendiga, bueno, Dios sabrá si nos vemos aquí o allá. Entonces gente que era muy capaz, tremendamente creativa, inteligente, desarrolladora, sencillamente se bloqueaba por eso. Y eso afectó sencillamente con el desarrollo social. Y yo les digo a ustedes, jóvenes, que definitivamente la escatología evangélica tradicional no comulga con el desarrollo social. Mi primera carrera fue profesor de historia, y mi crisis más grande fue el día que tuve que enseñar historia, porque no sabía si enseñarle Mateo 24, Apocalipsis, ¿cierto? Un Armagedón, o enseñarle una historia esperanzadora. ¿Me entiendes? Y tuve una crisis en la primera clase, no quería entrar a clase, y miraba a todos los que tenía de alumnos en ese momento y decía, ¿qué les puedo enseñar? Entonces tuve que hacer un cambio escatológico, tuve que hacer una transformación escatológica, y pasarme de la escatología, de la parucía, al basileo, digamos, a lo que es el reino de Dios, y empezar a entender un concepto distinto, que ustedes lo pusieron ahí como oikonomos, que no sé si son los gnomos, pero tiene que ver también con eso, con la administración de las cosas, ¿no? De cómo Dios te da, ¿cierto?